Recomendaciones para este tiempo de cuarentena. Hola amigos lectores, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Leyendo con Laura. El día de hoy traigo diferentes libros a recomendar. Este abarca diferentes géneros. También pues trato de hacer como una breve explicación de qué se trata, no son reseñas propiamente de cada uno. Pero es como para tener un primer acercamiento y ustedes puedan tener una idea de qué se trata y si desean leerlo. El primero que les voy a hablar es La tregua de Mario Benedetti. Esta es una historia de amor, es muy entretenida, habla sobre Martín Santomé, un hombre que es viudo y que vive con sus hijos. Sin embargo, él está inmerso como en una cotidianidad un poco monótona y a veces siente que no le encuentra mucho sentido a su vida. Aquí llega a su vida una mujer que es Laura Avellaneda, que le hace tener una perspectiva diferente, que le hace revivir muchas cosas. Y acá habla un poco mucho de los miedos, de las inseguridades que él tiene, de las cosas que él mismo se cuestiona sobre su vida, pero que le hace también muy llamativa la situación de cómo va cambiando ese proceso pues de melancolía y de soledad y la va transformando en una vida muchísimo más alegre en el momento en que la encuentra. Es una vida que es una historia que realmente nos va pues a encarretar bastante, nos va a hacer que lo leamos con mucha rapidez. Siento que es un libro bastante interesante, bastante ameno y seguro les va a gustar. El segundo libro que les traigo es La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Es un libro que habla también de historias de amor, pero que tiene un trasfondo también como de reflexiones filosóficas. Habla un poco del existencialismo, del apego, de los celos, el idealismo hacia una persona. Entonces como que trata de explorar diferentes perspectivas en lo que se marca una relación de pareja, pero de una manera un poco más complicada, un poco intrigante, y creo que es lo que hace envolvente esta historia. Habla de personajes como Tomás, que tiene una pareja que es Teresa, asimismo hay otra persona que es Sabina, que aparece en la historia, y así Sabina tiene otra conexión con otro hombre que es Frank, pero acá son personajes que van a estar relacionados en toda esta historia que marca Milan Kundera. Es un libro que le hace a uno reflexionar mucho sobre el existencialismo, sobre las relaciones de pareja y pues claro, también tiene un toque filosófico profundo en cómo se explican esas historias. El tercer libro que les traigo es Forastera de Diana Gabaldón. Es un libro que me gustó, lo disfruté muchísimo. Pues es como historia, aparece muchas veces lo relacionan como historia, novela histórica, pero siento que tiene un poco más de novela y de ficción que un poco de historia. O sea, sí hay un trasfondo un poco histórico, pero como enmarcar los escenarios en donde se desarrolla el personaje, los personajes, la historia. Acá encontramos a Claire Randall, que ella era enfermera durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y por situaciones que vamos a conocer, ella va a viajar al pasado y va a encontrarse un sinfín de aventuras y de situaciones que lo hacen a uno como lector envolverse en esta lectura y no querer soltarlo. Este libro también tiene una serie, es bastante, pues de por sí este es un primer libro de 8 libros, ahí como por ejemplo está Atrapa en el tiempo, Viaje de tambores de otoño, La cruz ardiente, Viento y ceniza y otros dos más. Entonces, pues yo empecé a leerlo, me gustó mucho cómo explica la historia, los personajes están muy bien hechos, Jamie es un personaje maravilloso, a mí me encantó, y pues en la serie también lo ejemplifican muy bien. Entonces, pues nada, es un libro que de seguro les va a gustar. Bueno, ya que en el género de suspenso, thriller, pues les traigo Encuadre en la biblioteca de Agatha Christie. Este es el primer libro que leo de Agatha Christie. Me pareció interesante, pues en ser una historia detectivesca, policíaca, en donde aparece efectivamente un cadáver en la biblioteca y se trata de investigar quién fue el asesino o los asesinos, etc.
Siento que es una manera interesante de cómo seguir la historia, las intrigas que rodean la historia. Acá Agatha Christie siempre trae en sus historias unos personajes que son los detectives, que son los que finalmente van a resolver el asunto, y aquí el personaje es Mr. Maple. Me parece que es un libro, unas historias corticas interesantes que de seguro pues van a entretener. Dentro de suspenso, yo leí a Edgar Allan Poe. Hay diferentes libros que tratan de compilar diferentes cuentos o varios cuentos en un solo libro. Si ustedes lo tienen o de manera de conseguirlo, hay varios. Yo encontré uno en versión inglés que es sencillita, que se llama The Black Cats and Other Tales. Eh, es también como ilustrado, es entretenido y pues ya que es en inglés pues permite practicarlo. Entonces pues me parece que Edgar Allan Poe maneja muy bien el suspenso, es bastante entretenida las historias y pues me parece que es un buen acercamiento a este tipo de lecturas. Otro tipo de género que les traigo el libro es científico. Encontramos De animales a dioses de Yuval Noah Harari. Este libro me gustó, me pareció que es bastante interesante porque habla del proceso evolutivo que tuvo el ser humano a lo largo de la historia, cómo fue desarrollando culturas, cómo fue desarrollando también sus religiones, cómo fue desarrollando todo el proceso para la cadena productiva a nivel alimenticio. Me pareció bastante interesante, es bastante explícito en muchísimas cosas y es muy fácil de entender, no es nada complicado, antes es muy entretenido en la manera como el autor va explicando todo lo que llevó a que seamos ahora o como somos actualmente en la sociedad. Sin embargo, explora también de una manera crítica en cómo hemos transformado el mundo, cómo lo hemos adaptado a que funcione para nosotros y que eso ha traído pues también afectado muchas otras organismos con los que vivimos. También, por ejemplo, habla y algo que me impactó mucho en cómo hemos afectado la vida de muchos animales. Es duro en darse cuenta de todo lo que hemos causado y pues un libro interesante para leer dadas las circunstancias y pues hace también una manera reflexiva en cómo hemos desarrollado también nuestro conocimiento, lo que se llaman las culturas, cómo se han formado, por qué, los lenguajes, todo, y pues es bastante interesante este libro. A hablar un poco de biografías y autobiografías, pues traigo, por ejemplo, ya les he hablado pues de Tara Westover, Una educación. Este es un libro que ya tiene una reseña en el canal y pues básicamente es la historia de Tara, una mujer que vive, una chica que se crió en Idaho, en Estados Unidos, y que cuenta cómo pues su educación fue, pues digamos su crianza fue bastante diferente a la que la mayoría de las personas tuvo y cómo ella se fue, a medida que iba saliendo, cómo se fue enfrentando a muchas situaciones que la misma familia le había inculcado y pues que se va a llevar a que se confronte mucho con ella misma y con su familia. Entonces es un libro interesante autobiográfico, lo hace a uno pensar y pues decir que pues por ejemplo el papá de ella era un hombre terriblemente estricto, al igual que el hermano que es Swan. Entonces, pues nada, es un libro que es muy interesante, es para nada, no es para nada aburrido, y es una verdadera recomendación. Les traigo también El tatuador de Auschwitz de Heather Morris. Esta es una biografía de Lali Sokolov, es un hombre que pues vivió esa terrible situación de la persecución judía y que lo llevaron al campo de concentración y de exterminio de Auschwitz. Es una historia desgarradora, pero también me parece que da mucha luz de esperanza, porque a pesar de todas las circunstancias, ver, o sea, de esas cosas tan horribles que se vivían en ese sitio, eh, empieza a ver de lo que es el ser humano, de cómo está compuesto de muchas cosas que hacen que ante esas situaciones adversas pueda salir las cosas positivas que tiene la humanidad, de fraternidad, de ayuda al que lo necesita y también historias como el amor. Entonces, me parece que es una recomendación muy buena a nivel de si quiere un poco de historia y de reflexión y biografía, este es un buen libro. En mi caso de novela histórica, pues aquí voy a hablar varias, pero en general les traigo
Yo, Julia Santiago Posteguillo, este también tiene una reseña en el canal y habla de una mujer que vivió en el Imperio Romano, de cómo ella con la tenacidad que ella tenía, ella logró llegar a decir que conquistar un imperio. Este autor explica muy bien todos los pormenores de qué era vivir en el Imperio Romano, cómo eran las situaciones, cuáles eran las disputas, por qué eran las disputas y también cómo a pesar de que las mujeres eran, digamos, minorizadas en ese momento, ella es una mujer ejemplar. Es un libro que me gustó muchísimo, se lo recomiendo bastante, muy interesante. El último judío de Noah Gordon. Noah Gordon es un escritor de novelas históricas muy interesante. Este me pareció bastante llamativo, me gustó mucho cuando lo leí. Siento que no es aburrido, es una novela que le permite a uno explorar diferentes aventuras a través del personaje, que es Jonathan Tolentano. Él habla un poco del proceso que fue la Inquisición en España, cómo fue el destierro también y el rechazo de los judíos en ese momento y cómo él tuvo que enfrentar diferentes situaciones y llegar a ejercer una profesión que lo cultivó bastante. Es un libro que trae muchísimas aventuras, seguro no les va a aburrir. Y pues tiene un trasfondo histórico importante. Por último les traigo la reseña, pues la explicación de los libros. Yo quiero hacerle una reseña de esto muy bien detallada porque es uno de mis libros de novela histórica favoritos. Y estoy hablando de La caída de los gigantes de Ken Follett y El invierno del mundo. Estos libros hacen parte de la trilogía The Century del autor, pero el último todavía no lo tengo y no lo he leído. Pero estos libros me encantaron. Este es un gran bestseller que habla básicamente de todo lo que fue la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, pero habla de unas familias a través de diferentes familias en diferentes partes del mundo. Entonces hace como no entender cómo eran las situaciones en Estados Unidos, en Inglaterra, en Rusia, en Alemania, y pues lo va uno envolviendo en cada una de las, digamos, emociones que tienen cada uno de los personajes que traen los libros, sus familias y cómo fueron afrontando esa época en esta caída de los gigantes. Y la otra es El invierno del mundo, que este es también muy fuerte porque ya habla de los hijos de las primeras familias que se formaron en la caída de los gigantes, y este es como sus hijos vivieron la Segunda Guerra Mundial, y parte también ese tipo de divisiones. Me parece que es bastante interesante, o sea, es muy envolvente, a pesar de que son gruesos, o sea, son recomendación, son tesoro, son joyas, para mí son joyas porque los disfruté muchísimo. Casi que cuando terminaba de leerlos yo era como, no, quiero ser, que no queda tan apegado a los personajes y a sus familias. Pero bueno, estas son las recomendaciones que les traigo. Espero pues que aprovechen mucho este tiempo y bueno, nada, nos vemos en otra ocasión. Porfa, denle like, suscríbanse al canal y no olviden dejar sus comentarios. Nos vemos en otra experiencia literaria.